Martín Lutero consideraba que el verso descrito en Juan capítulo 3, verso 16, era como el resumen de todo el Evangelio. Contiene una de las declaraciones más sorprendentes de toda la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay quienes intentan graficar el amor de Dios. Dicen que puede compararse al amor de madre, pero realmente este puede perturbarse y desvanecerse ante el amor que Dios tiene por todos nosotros. La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 27, verso 10, que el amor de Dios es más seguro que el amor de nuestros progenitores. Por eso está escrito: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Y en Isaías capítulo 49, verso 15, el Señor nos dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Entonces no hay comparación posible. El amor de Dios es tan inmenso, tan sorprendente, que lo demostró al enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo podemos medir el amor de Dios por un mundo caído que lo niega abiertamente? El amor de Dios satisface nuestra mayor necesidad, la cual es tan grande que no se puede comparar a ninguna otra. Si queremos tener una prueba del amor de Dios por nosotros, debemos mirar la cruz, pues fue allí donde nuestro Padre dio a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. La cruz es la prueba del amor de Dios por cada uno de nosotros. Jamás podemos dudarlo. Esta palabra nos exhorta a considerar el grado tan infinito y la forma tan gloriosa en la que Dios nos ha amado. Leamos 1 de Juan capítulo 3, verso 1, que dice: miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Definitivamente esto hace que necesariamente le adoremos con todo nuestro corazón. Y asimismo, recordar que si de alguna manera nosotros amamos a Dios, debemos reconocer que esto es porque Él vino a nosotros. Él fue quien tomó la decisión de amarnos a nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nunca podemos olvidar que su amor hace posible el nuestro. Jamás podemos desconocer quién es ese Dios que amó de tal manera al mundo, ese Dios que no tiene límites de ningún tipo y que nuestra mente finita jamás logrará comprender la grandeza de su amor. El profeta Isaías quiere mostrar la grandeza de Dios y dice en el capítulo 40, verso 12: ¿quién ha medido el océano con la palma de la mano o calculado con los dedos la extensión del cielo? ¿Quién ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra o ha pesado en balanza las colinas y montañas? Solo Dios puede hacerlo. Y como si fuera poco, unos versos más adelante nos invita a reconocerlo, pues Él nos conoce tanto que nos llama por nuestros propios nombres. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Se me hace imposible que ignoremos el poder y las capacidades de Dios, que no tiene límite de ningún tipo, y que a cambio endiosamos a personas, cosas e ídolos.
En muchas oportunidades hasta nos adoramos a nosotros mismos y odiamos a otros que también fueron creados por el mismo Señor. Nadie se queda por fuera del alcance del amor de Dios, por muy bajo que haya caído. Es cierto que somos indignos de un amor así, pero Dios nos abre la puerta de la salvación a todos por igual. Por eso está escrito en Romanos capítulo 2, verso 11, porque en Dios no hay acepción de personas. Toda la humanidad sin distinción está incluida en ese amor. Dios solamente tenía un Hijo que llevara su perfecta semejanza, y fue precisamente a este Hijo unigénito con quien desde la eternidad mantenía una relación de amor y a quien entregó por los pecadores. El Padre nos entregó lo que más quería, a su propio Hijo. Sin duda, no existe un don más grande. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Pero con todo y lo inmensamente grande que es el amor de Dios, no servirá de nada a aquellos que no creen en Él. Esta verdad está confirmada en otros versos. Leamos Juan capítulo 3, versos 15 y 18. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Busquemos entonces el amor de Dios y el regalo de ser salvos. Oremos. Amado Padre Celestial, una vez más reconocemos que la dolorosa muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es la más sublime prueba de tu amor y de tu eterna fidelidad. Hoy nos apropiamos de las palabras del apóstol Pablo cuando escribió en Gálatas capítulo 2, verso 20, «Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Padre, sabemos que tu fiel amor nunca se acaba. Tus misericordias son nuevas cada mañana y jamás se terminan. Grande es tu fidelidad y sabes que desesperadamente anhelamos creerlo, que estamos batallando por ello. Hoy, cuando nuestros problemas parecen interminables y nos duele el alma ante tanta indiferencia, ante tanto dolor que está enfrentando la humanidad. Sabemos, Señor, que tú estás aquí, que tiernamente nos dices que nunca vas a dejarnos ni a desampararnos, que siempre estás listo para ayudarnos. Dios, convéncenos de ello, por favor, que podamos esperar en tu presencia, sabiendo que no hemos visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Señor, algunos días cuando las cosas marchan razonablemente bien, es fácil confiar en tu amor inagotable, pero cuando estallan nuevos problemas inesperados, confiar en tu divina providencia se requiere de mucho más esfuerzo. Por eso ahora mismo pedimos la intervención de tu Espíritu Santo, que nos inunde de tu paz y nos enseñe a esperar confiadamente. Señor, cuando leemos sobre tu amor, al entregar a tu Hijo para que tuviéramos vida eterna, comprendemos que este mundo caído necesita conocer un amor demasiado grande como el que solo tú puedes darnos, pues sabemos que el Padre no escatimaría nada, por caro que le fuera, para completar su obra perfecta y rescatarnos y darnos a conocer ese único y verdadero amor. Salmos capítulo 29, verso 11 dice: «El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz». Tu pueblo somos nosotros, los que hemos confiado en el nombre de Jesús como nuestro Señor y Salvador,
ese que lo entregó todo para darnos vida y vida eterna. Padre, que tu perfecto amor eche fuera todo temor, ese que ahora mismo quiere apoderarse de nosotros. Que cuando más débiles nos estemos sintiendo, recordemos que tu amor y tu poder están con nosotros, y entonces podremos lidiar con todos esos desafíos que a diario debemos enfrentar. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El cuerpo desnudo de Jesús había sido depositado en el sepulcro que José de Arimatea había comprado. María de Betania le había perfumado el día anterior a su captura, y su cuerpo fue dejando esa estela de aroma y sangre durante el recorrido a la cruz 2 días antes. El silencio gobernaba los corazones y el luto por su partida no lograba dimensionarse todavía. María en casa estaba sumida en una nostalgia sin medida, como la que los discípulos estaban experimentando, y sus pocos seguidores también. Lo anunció muchas veces, pero nadie quería tomárselo literal. Todo lo que los profetas anunciaron se cumplirá, y yo tendré que morir, pero luego resucitaré. ¿Quién desea perder algo tan bueno como la presencia de Dios mismo caminando a su lado sobre la tierra? ¿Quién podría pensar en que hay algo bueno en morir? Jesús iba a romper con todos los prejuicios de ellos y nuestros, haciendo una exhibición completa del bien que triunfa. Tal vez los actos de bondad que nosotros hacemos no tienen la misma fuerza y el poder que tienen los de Dios, aunque sean un reflejo de los suyos. Pero el bien que Dios entrega no tiene opositores que puedan derribarlo o detenerlo por más intentos que hagan. Las tinieblas festejaron su muerte, hicieron banquete, y los espíritus del mal sintieron que habían ganado. Podrían llevar consigo a la humanidad a la degradación y tendrían suficientes compañeros en el lugar destinado para su castigo. No obstante, el verso 24 del 2º capítulo del libro de Hechos resonó como trompeta. Dios lo soltó de los horrores de la muerte y le devolvió la vida, porque la muerte no podía mantenerlo bajo su dominio por siempre. La paga, es decir, el precio que cuesta el pecado, es morir, pero Jesús jamás pecó. De modo que la muerte no podía cerrar sus puertas y mantenerlo en su prisión por siempre. La recompensa por la obediencia es la vida, y era lo que Jesús merecía. Hecho el juicio respectivo, Dios Padre le devolvió la vida, una vida tal como la que habremos de tener nosotros cuando seamos liberados definitivamente de este estado pecaminoso en el que vivimos actualmente. Jesús recibió la restauración de su cuerpo en uno glorificado, superior, sin limitaciones o restricciones, pero también fue coronado por haber cumplido a cabalidad con el propósito para el cual había tomado un cuerpo humano. Sus heridas permanecieron para despejar toda duda de los incrédulos. Se convirtieron en el distintivo de su obra y en el testimonio de la veracidad y la fidelidad de los hechos. Esa mañana gloriosa, los ángeles estuvieron listos para presenciar en primera fila la manera tan poderosa como el bien que triunfa hacía gala, y 2 fueron enviados a la tumba. Corrieron la piedra para que las mujeres que venían a buscarlo pudieran hallarlo, y la humanidad fuera testigo de lo que su Creador era capaz de hacer por ella.
Lucas lo detalló en el capítulo 24 diciendo: el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. El triunfo fue mucho más allá de la resurrección de Cristo. Las tinieblas perdieron todo a cero porque no pudieron lograr su cometido. Jesús se levantó de la tumba al tercer día para confirmar el plan de Dios para nosotros. La brecha que había sido abierta entre Dios y los hombres se había cerrado y el camino hacia su presencia fue abierto. Jesús cubrió todos los gastos, pagó todo lo necesario y Él mismo legalizó nuestra entrada al reino de los cielos gratuitamente y por puro amor. Pero como si fuera poco, se encargó de que pudiera ser hecho realidad. Y sabiendo que nuestra torpeza era mucha y nuestra ceguera podría evitar que viéramos la puerta de par en par, nos dejó su Espíritu Santo como guía y compañía. El pecado nos mantuvo heridos, limitados, perdidos, ciegos, pero su amor entregó todo lo necesario para sanarnos, liberarnos, perdonarnos y abrir nuestro entendimiento de modo que pudiéramos perseverar en su camino hasta el fin. Podemos celebrar la victoria del bien que triunfa y que lo hace de manera absoluta. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios a quienes lo recibimos con los brazos tan abiertos como los mantuvo Jesús en la cruz, invitándonos a venir. Oremos juntos diciendo: Señor, hoy queremos elevar un canto de victoria, una expresión de regocijo, un grito de júbilo, con las manos levantadas hacia el cielo, porque Jesús ha triunfado y nos hizo más que vencedores. Hemos recibido la recompensa de una batalla a la que no asistimos y nos hicimos al premio supremo que nunca merecimos. Pero todo ello fue posible gracias a tu inmenso amor. Gracias, Señor, por ser la primicia de la resurrección, el primogénito de muchos que también podremos ser revestidos de cuerpos glorificados y tendremos una eternidad magnífica a tu lado. Tú hiciste todo para que nosotros pudiéramos permanecer a tu lado. Pagaste el alto precio de nuestro rescate y nos diste la garantía de tu Santo Espíritu, para que no fuéramos dominados por el temor de no hallar la ruta cierta hacia ti. Gracias, Señor, porque en Él recibimos el poder, la sabiduría y la fortaleza para lograr perseverar en ti día tras día. Nuestra incapacidad ha sido cubierta,
así como nuestra vergüenza y toda la inmundicia que nos cubría ha sido lavada en la más preciosa sangre. Estamos siendo regenerados en nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir, de modo que podamos ser apartados para ti, Señor. Necesitamos recordar a diario que el bien siempre triunfa y que el tuyo lo supera todo, lo vence todo, lo entrega todo y lo mantiene todo. Por tanto, nos acogemos a tu bien, corremos a ti, nos decidimos por ti, vez tras vez hasta el fin, hasta que podamos verte cara a cara y sonreír, porque ya nada impedirá que podamos disfrutar juntos la eternidad. Gracias, Cristo, alabado seas, engrandecido sea tu nombre, que la tierra proclame a una sola voz que Jesucristo es Rey y gobierna desde siempre y para siempre. Amén y amén. Nos cuenta una leyenda que en una clara mañana de verano, un hombre estaba observando a una joven águila real posada sobre una roca, muy cerca de él. De repente, el ave desplegó sus alas y comenzó a subir cada vez más alto, haciendo majestuosos movimientos. Voló tan alto que pronto solo se veía un puntito negro. Pero de repente empezó a bajar haciendo movimientos desordenados, con las alas medio desplegadas, y cayó al suelo a tan solo unos cuantos metros de donde se encontraba en ese momento. Después de haberla examinado, descubrió una pequeña víbora bien agarrada al pecho del águila. Mientras el águila descansaba sobre la roca, la víbora se había acurrucado bajo el calor de sus alas y luego la picó en pleno vuelo. A nosotros también nos pasa. Sin que lo notemos, el pecado puede abrigarse en nuestro interior bajo sus diferentes formas y puede mordernos. Son víboras llamadas mentiras, murmuración, egoísmo, deshonestidad, hipocresía, entre otros. Nos instruye Hebreos capítulo 3, verso 13, diciendo: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. El pecado no puede quitarnos la nueva vida que tenemos en Cristo, pero sí puede arruinar nuestro vuelo y dañar nuestra comunión con Dios. En el interior de cada persona se libra una gran batalla. Por un lado, se encuentra el águila que asciende. Todo lo que el águila representa es bondad y belleza. Esta se eleva muy por encima de las nubes y aun cuando cae en picada hacia los valles, construye su nido en los riscos verticales de las montañas. Ella se alimenta de esfuerzo y entrega. Forma también parte de su menú el sacrificio y las luchas. Está acostumbrada a soportar privaciones y lleva con generosidad todas las pruebas. Nunca se derrota y está siempre dispuesta a volver a empezar. Al otro lado se encuentra la escurridiza serpiente, la víbora de cascabel, ese astuto y engañoso reptil que representa los peores aspectos de una persona, su lado oscuro. La serpiente
se alimenta de los fracasos, los errores y las caídas de las personas. Otro de sus bocados preferidos es la depresión y se justifica a sí misma por su presencia en la masa escurridiza. Es por eso que nos enseña a huir y a nunca enfrentarnos a nosotros mismos. Ella tiene la facilidad de arrastrarnos a los vicios, a las malas costumbres y a promover en nosotros nuestros más bajos instintos. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cuál de las dos ganará la batalla por nuestra vida? Creo que la respuesta es muy obvia. Es más sencilla de lo que imaginamos. Indudablemente ganará la que más alimentemos. Proverbios capítulo 3, versos 7, 8, 11 y 12 nos exhorta cuando nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. ¿A cuál estaremos alimentando más? En algunas ocasiones es difícil saber si Dios nos ha estado disciplinando y nos damos cuenta de ello solo cuando examinamos la situación tiempo después. No todas las calamidades provienen directamente de Dios. Muchas de ellas son el fruto de nuestro actuar, y si nos rebelamos contra Él y nos negamos a arrepentirnos después de que nos ha mostrado algún pecado, Él puede usar nuestra conciencia, las crisis o las malas experiencias para acercarnos nuevamente a Él. No obstante, los tiempos difíciles también pueden surgir cuando no hay un pecado grave en nuestra vida. En esos casos debemos ser pacientes e íntegros y confiar en que Dios nos mostrará lo que debemos hacer. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que la serpiente se enseñoree en nuestra vida. Dios no nos creó para vivir abrigando el pecado, tampoco para el fracaso. Y aunque digamos que Él nos ha traído muchos sinsabores, también es cierto que nos ha dado oportunidades, pues el Señor usa esas circunstancias para que veamos su gloria en nuestra vida, para que nos acerquemos a Él y reconozcamos que hemos estado obrando mal y que necesitamos ser perdonados. Esa es la razón por la que nos dice: por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Debemos dejar de alimentar la serpiente y de quejarnos por lo que ahora estamos enfrentando. Sigamos el ejemplo del águila y volvamos a levantarnos. Pablo nos anima a resistir la tentación. Por eso escribió en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Oremos y pidamos al Señor que nos muestre en qué corremos el peligro de entristecerle. Si somos conscientes de haber cometido falta, confesémosla inmediatamente. Él nos ayudará a abandonarla y así podremos vivir de una manera que le agrade a Él. No nos conformemos con evitar el mal, sino que nuestra felicidad consista en buscar y hacer el bien por amor a Dios y a nuestro prójimo. Es una realidad que en algún momento todos somos tentados, de manera que no estés pensando que esto solo te sucede a ti, mi apreciado amigo, mi amiga querida. Otros han resistido las tentaciones de tal manera que nosotros también vamos a poder hacerlo. Toda seducción puede ser resistida porque Dios nos mostrará la salida. Dios nos ayuda a resistir la tentación y también a reconocer aquellas situaciones que se nos pueden convertir en problemas. Asimismo, nos ayuda a huir de todo aquello que es malo, nos insta a elegir lo que es correcto y, obvio, a orar pidiendo la ayuda de Dios.
Busquemos amigos y personas que aman a Dios y que nos puedan brindar ayuda en tiempos de tentación. Huir de situaciones tentadoras es el primer paso hacia la victoria. No abriguemos más a esa serpiente sigilosa que está muy acurrucadita entre nosotros. Oremos juntos a Dios diciendo: Amoroso Señor, en esta mañana reconocemos que nuestro corazón se aparta del Dios viviente, cuando tercamente nos negamos a obedecerte, a creer lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestra alma. Si persistimos en nuestra sordera espiritual, corremos el peligro de que nos dejes solos con nuestro pecado. Pero hoy, Señor, te pedimos un nuevo corazón, nuevos deseos y un nuevo espíritu para evitar caer en la tentación del pecado. Padre bueno, realmente hemos sido crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Lo que ahora vivimos en el cuerpo, lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y dio su vida por nosotros. Señor, que cada día de nuestra existencia podamos vivir esta verdad, que esa sea nuestra razón de ser, y para entonces se cumplirá tu propósito en cada uno de nosotros. Dios bueno, se hace necesario pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados, algunos de ellos involuntarios, porque nos dejamos llevar por las circunstancias, porque creemos que no habrá una salida, pero tú siempre eres fiel y nos rescatas del fondo de la fosa donde hemos caído. Señor, aleja de nosotros esas amistades que no nos edifican, que así como están distantes el oriente del occidente, sean apartadas de nuestra vida. Quítanos la mancha del pecado y quedaremos limpios. Lava todo nuestro ser y quedaremos más blancos que la nieve. Límpianos, Señor, erradica de nosotros toda comodidad ante el pecado, todo aquello que nos genera confort y que no nos incomoda, pero que tampoco es agradable delante de tus ojos. Para nosotros es muy importante saber que si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante ti con toda confianza y nos darás lo que te pidamos, porque obedecemos tus mandamientos y hacemos lo que te agrada. Señor Jesús, al igual que nosotros enfrentaste la tentación durante tu permanencia en la tierra, y hoy nos das consuelo y nos animas a no ceder al pecado. Nos muestras que fuiste el único capaz de vencerlo. Leemos Hebreos capítulo 4, verso 15, donde el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Ayúdanos, hermoso Hijo de Dios, a salir huyendo ante la tentación. Espíritu Santo, necesitamos de tu maravillosa intervención. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer. Te lo pedimos en el nombre de nuestro intercesor en el cielo, el Señor Jesucristo, quien está sentado en el trono y que pronto vendrá por su pueblo. Amén y amén. Todos los seres humanos, sin distingo de raza, lenguaje, apariencia o patrones de crianza, sufre de una inclinación natural por ejercer su poder y dejar en claro su superioridad sobre los demás seres. Hoy veremos lo que el amor al poder puede llegar a causar y cómo el poder del amor interviene para evitar el desastre. Aunque parezca un juego de palabras, la verdad es que alimentar el amor al poder es lo que ha causado las mayores tragedias en la historia de la humanidad. Para ejemplificarlo y poder entenderlo de manera más clara,
leamos lo que nos describe el autor del Génesis en los primeros versos del capítulo 11. Cuando la gente se fue hacia el este, encontró un valle en la región de Babilonia y allí se quedó a vivir. La gente de la que habla este capítulo es toda la descendencia proveniente de los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Prestemos especial atención al hecho de que encontraron un valle porque habían estado recorriendo el lugar, buscando dónde asentarse después de que el arca en la que fueron salvados del diluvio se hubiera detenido en el monte Ararat. En aquel tiempo todos hablaban el mismo idioma, así que se dijeron los unos a los otros: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Todas las personas de ese tiempo se comunicaban en un único lenguaje que había venido acompañando a la humanidad desde Edén. No había modificaciones de ningún tipo en el lenguaje y la comunicación, sino que había pasado de una generación a otra a través de la enseñanza oral. Pero la inconformidad con las indicaciones de Dios y el deseo de mostrar su superioridad los llevó a considerar la construcción de una torre que les permitiera ver todo como una gran torre vigía. Los objetivos que se trazaron eran claros. Primero, reconocimiento por la mayor cantidad de tiempo posible entre todos los habitantes de la tierra. Segundo, mantenerse unidos como una comunidad lista para afrontar cualquier eventualidad que sucediera. Aunque el primer objetivo dejaba en claro su arrogancia y el segundo parecía legítimo, la verdad tras ellos era otra. Estaban declarándose en rebeldía directa contra el pedido que les hizo Dios en el capítulo 9, verso 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: quiero que tengan muchos hijos y que sus descendientes llenen la tierra. Obviamente, para llenar la tierra era necesario esparcirse por ella, justamente lo que ellos no querían hacer. Pero fueron más lejos que eso, por lo que el verso 4 continúa. Y empezaron a construir. En lugar de piedras, usaron ladrillos que ellos mismos hicieron, y en lugar de mezcla, usaron brea. Era tal el desafío y el interés en demostrarse a sí mismos su capacidad, que cosieron ladrillos y los cubrieron con brea. Paremos un momento en este detalle. La brea fue una mezcla que se usó por primera vez bajo las instrucciones de Dios para impermeabilizar el arca y evitar que el agua la inundara. Al crear una torre impermeable, es decir, resistente al agua, estaban declarando que la promesa hecha por Dios de no volver a inundar la tierra nunca más era considerada un engaño. Aunque el arco iris fuera el elemento que se extendía en el cielo para recordarles continuamente la firmeza del compromiso de Dios, ellos le tomaron por mentiroso. Así que la torre tenía la doble intención de poder dar oportuno aviso e incluso protegerse en caso de una segunda inundación. Pero las intenciones del corazón humano que desafían a Dios, que dejan en claro la ambición nociva y el amor al poder, terminan en una destrucción difícil de prever. Por eso mismo, el poder del amor de Dios, viendo lo sucedido, sale en su rescate, como rescata un padre a su niño que está balanceándose en el borde del abismo. Pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo, dijo: como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto. Ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender. Todo el esfuerzo humano hecho para dejar a Dios fuera de sus planes fue derribado en un pestañear. Dios, quien nos dio la capacidad de comunicarnos, porque sin duda el lenguaje proviene de Él, hizo que sus idiomas se diversificaran y se hicieran muchos de un instante al otro. No lograron entenderse más que por grupos y fueron tantos que tuvieron que buscar lugar en donde asentarse y volver a empezar a consolidarse como comunidad. Y
y desde ese lugar Dios los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. Allí Dios confundió su idioma para que no pudieran entenderse. Por eso la ciudad se llama Babel. El poder del amor salió a rescatar a una humanidad que estaba llena de amor por el poder. Lo hizo como una muestra de compasión ante la inagotable torpeza de quienes pensaron que podían hacer lo que quisieran, y ante su determinación, Dios se sentiría intimidado. No hay manera de que hagamos algo que intimide a Dios o que construyamos un imperio tan grande, poderoso y aparentemente estable que haga que Dios se confunda. Porque tal como sucedió con la humanidad en Babel, los confundidos seremos nosotros. Oremos juntos diciendo: Dios Todopoderoso, misericordioso y bueno, te damos gracias por tantas veces en las que has salido a nuestro rescate para evitarnos un daño que pueda resultarnos irreparable. Somos caprichosos, egoístas y desafiantes, porque lamentablemente esa es nuestra naturaleza, pero nos consuela saber que el poder de tu amor siempre está dispuesto para salir a nuestro paso y con una sencilla acción detener nuestro avance. Gracias por tanto amor derramado sobre todos nosotros, cuando pese a todas las promesas y pactos que has hecho con nosotros de preservarnos, de salvarnos, de sanarnos, de proveernos, pensamos que podemos hacer toda nuestra voluntad sin importar las consecuencias. Hoy, Señor, nos hacemos conscientes de tu inagotable compasión por la vida de cada uno de nosotros, pero también sobre nuestra descendencia, porque cada acto abierto de desobediencia abre brechas que progresivamente nos van separando de ti y los deja a ellos apartados de ti. Queremos ser obedientes a tu voz. Queremos enseñar a los nuestros la gran bendición que nos trae la obediencia a tus instrucciones, la confianza en tus promesas y la certeza del poder de tu amor actuando a favor nuestro. Te alabamos porque en cada instrucción y en cada una de tus promesas se encierra un bien mayor que nos bendice cuando nos acogemos a ellas. Te adoramos, reconocemos tu grandeza, nos inclinamos delante de ti, seguros que tú vas a nuestro lado y nos guías para vivir una vida a plenitud, en esta existencia terrena y en la eterna. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo soy una persona que disfruta plenamente de la lectura. Amo tomarme el tiempo suficiente para trasladarme al escenario en el que son descritos los hechos y dar una ojeada a los detalles mínimos. Por esa razón me resulta tan apasionante estudiar las Escrituras y ver en ellas el retrato de amor que pinta un Dios que también es Padre y del que somos protagonistas todos nosotros, porque en ellas nos hemos retratado por miles de generaciones. En el libro del Génesis capítulo 2, verso 7,
leemos que Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Dese usted cuenta de los detalles. Dios tomó un poco de polvo. El polvo sin agua no es más que un material árido que se dispersa en el viento y puede ser llevado de un lado a otro. 2 versos antes dice que aún no había árboles ni plantas en el campo porque Dios todavía no había hecho que lloviera, ni había nadie que cultivara la tierra. Del suelo salía una especie de vapor y eso era lo que mantenía húmeda la tierra. Ese polvo que recolectó Dios estaba seco, por lo que lo humedeció y lo volvió en barro moldeable, con el que se podía tratar y crear un diseño que reflejara la estética que Dios tenía en mente y que se asemejaba a la suya. Imagino esa tarde soleada y las manos prodigiosas de Dios esculpiendo la forma que habría de tener ese primer ser humano. Alguna vez tuve el placer de hacer pequeñas esculturas de figuras humanas para un trabajo de la escuela de mi hijo. Mientras las elaboraba, pensaba en las manos de Dios, trabajando con diligencia, pensando en la funcionalidad de tener 2 ojos en vez de 1 y 2 brazos con manos que tuvieran dedos para hacer las tareas finas como las que él estaba realizando con Adán. Pero lo más grandioso que hizo Dios con Adán no fue proporcionarle un cuerpo con la perfección que reviste la sincronía del funcionamiento de todos sus órganos, sino el hecho de que habiendo terminado su diseño, sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Eso es lo que nos diferencia de toda la creación de Dios. Eso es lo que nos hace especiales. Eso es lo que nos permite vivir, pues las Escrituras dicen que así fue como el hombre comenzó a vivir. ¿Pero qué es eso de haber recibido el aliento de Dios? ¿Un soplido como cuando se está quitando una impureza que cayó para ensuciar lo que estaba realizando? No, en ese aliento Dios estaba transmitiendo vida a Adán, parte de su propia esencia y naturaleza. Era la garantía que demostraba que el hombre sería un ser superior en medio de todo lo demás que había sido creado. Ningún animal recibió el aliento de Dios para existir, sin importar que haya características que compartamos con los animales. También compartimos características con el resto de la creación, porque venimos de la misma mente creadora. Él mismo lo proclama en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 5. Dios le dijo a su fiel servidor: Yo soy Dios, yo soy el creador del cielo, yo soy quien formó la tierra y todo lo que en ella crece. Yo soy quien da vida y aliento a los hombres y a las mujeres que habitan en este mundo. El aliento, es decir, el ánimo, la fortaleza, el poder, la esencia misma del Espíritu, no es algo que proviene de nosotros mismos. No es algo que nace de la fortaleza interna que desarrollamos con base a nuestras propias capacidades. Es algo que proviene de Dios y que recibimos para poder vivir esta vida. ¿Ha visto personas desalentadas? Sus hombros se ven caídos, sus ojos han perdido el brillo y sus rostros reflejan la desilusión, la angustia y el desasosiego de quien ha perdido el norte y se halla desorientado. Toda vez que hemos podido enfrentar las tragedias de nuestra vida, ha sido gracias a que Dios nos ha impartido su aliento para tener el vigor, la determinación y la capacidad para lograrlo. Job lo entendía con claridad, por lo cual en el capítulo 32, verso 8, lo describe diciendo:
no son solamente los años los que dan sabiduría a los hombres. Más bien, es el Espíritu que habita en el hombre, el aliento del Todopoderoso, el que lo hace inteligente. Ese aliento que recibimos de parte de Dios no es una simple fuerza que nos ayuda en los momentos de debilidad, como lo podría hacer un energizante, sino que nos conduce al entendimiento, tanto de nuestra condición, de nuestro entorno, de las circunstancias, de nuestra posición y posibilidades, sino también del poder de Dios que ha sido puesto a nuestra disposición para que podamos vivir en plenitud. Demos gracias a Dios por habernos transmitido parte de sí mismo a través de su aliento puesto en nosotros. Lo mejor de todo es que ese aliento que recibimos no es de propiedad exclusiva o intransferible, sino que nos fue dado para que nosotros lo podamos impartir y compartir a otros. Ese aliento, ese ánimo que hemos recibido es el que nos mantiene unidos a Cristo, de modo que nos mantenemos nutridos a través de Él y somos llamados a ser transmisores de ese ánimo. Filipenses capítulo 2, versos 1 y 2 nos invitan. Así que, si se sienten animados al estar unidos a Cristo, si sienten algún consuelo en su amor y todos tienen el mismo espíritu, si tienen algún afecto verdadero, llénenme de alegría poniéndose de acuerdo unos con otros, amándose entre ustedes y estando unidos en alma y pensamiento. De manera que si el aliento de Dios en nosotros nos proporciona entendimiento, poder, unidad y virtud de toda clase, es porque ese aliento que hemos recibido es el poder y la presencia misma de su Santo Espíritu. El mismo domingo que Jesús resucitó, se presentó en medio de sus discípulos y según relata el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 20 al 22, después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Ese fue un evento previo a Pentecostés, de modo que debemos tener presente que necesitaremos dosis continuas de aliento. Es por eso que debemos permanecer unidos a Cristo, de modo que recibamos de Él continuamente el poder y la gracia de su Espíritu, que nos capacita para toda buena obra y nos ayuda a querer hacer su voluntad. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 al 12, Pablo da cuenta de la manera en que debemos compartir ese aliento con otros. Saben que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus hijos. Los animamos, los consolamos y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son de Dios, los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. El aliento de Dios nos ha sido impartido para que podamos vivir conforme al deseo de su corazón. Es gracias a que lo hemos recibido que tenemos la esencia misma de Dios, circulando en todo nuestro ser, trayendo vida al cuerpo, ánimo al alma y vigor al espíritu, para que podamos ser portadores de aliento a todos los que se encuentran desalentados. Oremos juntos diciendo: amado Dios y Padre, gracias por la dedicación tan magnífica que tuviste para crearnos y por haber puesto dentro nuestro parte de ti mismo. Somos tu semejanza, exterior e interiormente, porque derramaste de tu Espíritu sobre nosotros y nos impartiste el aliento necesario para recorrer el camino que nos lleva hacia ti. Ese aliento que hemos recibido es el que nos da fuerzas cuando sentimos deseos de rendirnos.
el que nos aclara la visión cuando nos cegamos por causa de los errores y el egoísmo. Es tu aliento el que nos sostiene y nos consuela cuando hemos perdido lo que amamos y cuando nos sentimos descorazonados por las decepciones. Ayúdanos a hablar palabras de aliento continuamente, palabras impregnadas con el poder y la gracia de tu Santo Espíritu, de manera que podamos ayudar a otros a vivir más confiados en ti, más cercanos a ti, seguros en tu fidelidad. No recibimos tu aliento para correr más lejos, en tanto otros se quedan a la vera del camino, sino para tener el amor y la compasión necesarios para tenderles la mano y sostenerlos de ser necesario. Esa es precisamente tu naturaleza. Esa es la virtud que habita dentro tuyo y que nos ha sido transmitida. Perdónanos por las ocasiones en que fuimos multiplicadores de desánimo, de pesimismo, de malas noticias, y robamos parte del ánimo que otros trataban de abrazar. Queremos ser multiplicadores de bien, queremos ser portadores de buenas noticias, queremos impartir vida, porque vida es lo que hemos recibido. Gracias, Señor. Gracias por haber puesto todo de tu parte para que nosotros pudiéramos vencer todas las limitaciones y nos encamináramos hacia el precioso destino en el cual tú nos esperas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.